10, verso 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana. Este vio en visión manifiestamente, como a la hora nona del día, que un ángel de Dios entraba a él y le decía: Cornelio. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Esta primera parte, qué lectura hemos tenido, ¿no? ¿Cuánto nos informa la palabra de Dios? Y cuántos detalles maravillosos, ¿no? Bueno, ahora vamos a leer del 34 al 44. Comienzo con el 34 al verso 44 para finalizar. 34. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas. Envió palabra Dios a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos. Cuanto a Jesús de Nazaret, como le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. A este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciese manifiesto. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Terminando con este verso que leo, dice, estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Hasta aquí, hermanos, le da lugar al hermano Luis Santos, que ha de continuar con la exposición de la palabra. Que el Señor nos bendiga al abrir la palabra de Dios. Buenas tardes, hermanos. Hemos leído este pasaje de la conversión de Cornelio, un centurión romano, pasaje muy precioso, muchos de nosotros conocemos, podemos decir que está en el libro de los Hechos. Este libro, podemos decir que se le llama los Hechos de los Apóstoles, también muchos dicen que podrían llamarse los Hechos del Espíritu Santo, porque es cuando el Espíritu desciende, después en Pentecostés, 50 días después de la Pascua, y se comienza a predicar el Evangelio
por medio de los apóstoles y de los discípulos del Señor, y podemos decir que en ese tiempo se veían muchas señales de los apóstoles y se predicaba el Evangelio, comenzando de Judea, como dijo el Señor cuando los comisionó a sus discípulos para ir a predicar el Evangelio en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí es un hecho importante porque es la primera predicación a un gentil, a uno de una nación que no era judía, la cual lo que conocemos el pasaje, sabemos que Pedro tuvo que recibir una visión de Dios para convencerse, para ir a este hombre. Como se nos dice en el versículo 1, había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana, un soldado, un oficial importante, un centurión, tenía a cargo 100 soldados o más, una persona importante, un hombre de guerra, podemos decir, y nos llama la atención que este hombre hubiese adherido a la fe judía, como se nos dice acá, pío y temeroso de Dios con toda su casa, no solamente él, sino toda su familia, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Nos llama la atención, ¿no? También podemos acordarnos del centurión que fue el Señor Jesús cuando uno de sus siervos estaba enfermo. También, que había tal vez varios soldados que eran simpatizantes con la fe de los judíos o prosélitos, que se habían pasado a la religión judía. Así que vemos a este hombre que la palabra de Dios lo describe así: pío y temeroso de Dios con toda su casa. Tuvo una visión, dice, este vio en visión manifiestamente como a la hora nona del día que un ángel de Dios entraba a él y le decía: Cornelio. Y él, puestos en él los ojos, espantado, dijo: ¿qué es, Señor? Y díjole: tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Así que vemos que se le aparece un ángel, un mensajero de parte de Dios, y le dice esto, ¿no? Tus oraciones y tus limosnas. Así que él oraba a Dios, una relación con Dios que Dios le había visto y le aprueba eso, y tu limosna, quiere decir que en el sentido vertical, podemos decir, Dios había visto cómo este hombre se acercaba a él y cómo también manifestaba, ¿no? Y cómo hacía obras de bien en nombre del Dios verdadero. Dice, han subido en memoria a la presencia de Dios. Y le da unas instrucciones. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Sabemos que este era el apóstol Pedro, ¿verdad? Y le da los detalles. Este posa en casa de un Simón curtidor que tiene su casa junto a la mar. Él te dirá lo que te conviene hacer. Así que Cornelio estaba en Cesarea y este ángel se le aparece en visión y le dice que tiene que ir a Jope, una ciudad que estaba mucho más al sur, ahí en el mar Mediterráneo. A su vez, no lo hemos leído, pero después viene Pedro, también tiene que recibir una visión. Eso está en el versículo 9 al 16, lo podemos ver rápidamente porque es largo el pasaje, pero dice, y al día siguiente, yendo ellos su camino, ¿quién eran estos? Eran los que Cornelio había enviado a buscar a Pedro, como el ángel le había dicho. Yendo ellos su camino y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora de sexta. La hora de sexta era las 12 del mediodía nuestro. Así que cuando estos hombres van llegando para buscar a Pedro, Pedro estaba orando sin saber nada, ¿no? Y aconteció que le vino una grande hambre y quiso comer. Pero mientras disponían, sobrevínole un éxtasis. Un éxtasis podemos decir que es una forma que los profetas y los hombres de Dios en ese tiempo recibían, que era como dejar de guiarse por los sentidos naturales y tenía una visión de Dios. Dios hablaba la manera de hablar a los hombres, a los profetas, era por éxtasis. Eso significa éxtasis, ¿no? Dice, y vio el cielo abierto,
y que descendía un vaso como un gran lienzo, que atado de los 4 cabos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra, y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y volvió la voz hacia él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto fue hecho por 3 veces, y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. Así que Pedro tiene esta revelación de Dios, esta visión, que es necesaria porque Pedro, como judío, pensaba que el evangelio era nada más que para los judíos. A pesar de que Dios, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, luego, antes de ascender, después que se le aparece resucitado tantas veces, a los discípulos le dice que tenían que ir y predicar el evangelio, Judea, Samaria, comenzando de Jerusalén, por toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo cual nos muestra cómo somos, ¿no? Cómo es nuestra mente, nuestro corazón, que recibimos la palabra de Dios y después nos cuesta recordarla y nos guiamos muchas veces por nuestros preconceptos, como le pasaba al gran problema de la iglesia en ese tiempo, que era judía, podemos decir, 100%, era entender que el evangelio también era para todas las naciones. Así que Pedro tiene que recibir esta visión. Observemos cómo le dice Pedro, ¿no? Señor, no. Al Señor siempre se le dice que si es el Señor, se le dice que sí. Pero también nos enseña esto, cómo somos nosotros, ¿no? Que decimos, el Señor Jesús es nuestro Señor. Y cuántas veces cuestionamos, ¿no? Lo que el Señor nos dice, como le pasó acá a Pedro, pero Dios es un Dios de misericordia y le mostró claramente lo que tenía que hacer Pedro. Así que vemos cómo Dios muestra 2 visiones, primeramente a este hombre Cornelio y luego a su apóstol, ¿no? Todo prepara para que haya un encuentro de este hombre Cornelio con Dios. Podemos decir que era un hombre pío y temeroso de Dios. Veía el corazón de este hombre y sabía que era un hombre sincero y quería conocer a Dios, pero le faltaba algo. Le faltaba conocer más particularmente el mensaje de Dios, el Evangelio. Así que podemos ver, ¿no?, estas 2 cosas. Y en el versículo 17 vemos a Dios ahí supervisando todo para organizar este encuentro. Dice: y estando Pedro dudando dentro de sí qué sería la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Así que vemos cómo Pedro, dudando de lo que Dios le había dicho, ¿no? Tan claramente, pero él dudaba. En ese momento llegan esos 3 hombres que había enviado Cornelio. Y le dice el versículo 18, y llamando, preguntaron si un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, posaba allí. Y estando Pedro pensando en la visión, recordamos que estaba en la azotea orando, ¿no? En la parte de arriba en la casa, dice, estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a los hombres que eran enviados por Cornelio, dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Así que esto nos muestra cómo Dios, muchas cosas muy, muy importantes, ¿no? Cómo Dios busca a los corazones que con sinceridad buscan a Dios, porque a este hombre le faltaba, era sincero, quería conocer a Dios, había entendido, podemos pensar un hombre romano, ¿no?, con todos los dioses que tenían los romanos, que habían tomado de los griegos. Sin embargo, este hombre había entendido mucho, había entendido que había un Dios, religión monoteísta, ¿no?, que tenemos nosotros, un solo Dios verdadero, y había adherido a esa fe.
pero le faltaba algo, como Dios, aquel que tiene un corazón sincero, lo busca para mostrarle la verdad, que es Jesucristo, ¿no? Cómo prepara todo el Señor. Así que vemos lo que pasa con este hombre Cornelio, ¿no? El versículo 24 dice, y al otro día, vamos pasando algunos versículos por alto para no hacerlo tan largo, dice, y al otro día entraron en Cesarea, cuando llegan, llega toda la comitiva, como decir, los 3 hombres que buscan a Pedro, y Pedro con otros hermanos de ahí van a donde estaba Cornelio. Dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y los amigos más familiares. Y como Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y derribando a sus pies adoró. Así que vemos que Cornelio tenía una gran expectativa por escuchar lo que Pedro tenía para decirle, porque se le había parecido un ángel. Había hecho todo lo que tenía que hacer, y ahí está Cornelio que había llamado a sus familiares y a sus amigos más familiares, dice, ¿no? Porque quería escuchar, seguramente era la voz de Dios, ¿no? Que Cornelio sabía que iba a recibir. Y hace una cosa, Cornelio, ¿no? Cuando llega Pedro, ¿qué hace? Cornelio se postra a los pies del apóstol, ¿no? Dice, derribándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre. Así que vemos por esto que Cornelio estaba bien enfocado en el Dios verdadero, pero le faltaba entender muchas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, que no había que adorar a los hombres. Dice nosotros decimos, bueno, Cornelio, ¿cómo adoró a un hombre? Sin embargo, es lo que nosotros tenemos adentro, la adoración a nosotros mismos y la adoración a otros hombres. Fijémonos, sin perder este pasaje, en el Apocalipsis, San Juan, capítulo 22, Apocalipsis, capítulo 22. Apocalipsis 22, versículo 8. El apóstol Juan, podemos decir que era un hombre de Dios y que conocía perfectamente el Evangelio. Sin embargo, después de recibir esta revelación tan impresionante, podemos entenderlo, Juan, ¿no? Porque eso está, a causa del pecado del hombre, está en nuestros corazones, la adoración al hombre, ¿no? En este caso a un ángel. Apocalipsis 22, versículo 8. Dice, yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas. Al final del Apocalipsis, de la revelación, testifica, ¿no? Dice, y después que hube oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él me dijo, mira que no lo hagas, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas y con los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Así que el único que merece adoración, que está infinitamente por encima de todas sus criaturas, aún de los ángeles, es Dios. Y acá Juan, un hombre de Dios, no se da cuenta de esto, ¿no? Pero no le vamos a echar la culpa a Juan porque es nuestra naturaleza, a causa del pecado. Hemos perdido la adoración verdadera, el tener el sentir de adorar únicamente a Dios. Así que volvemos al pasaje y Pedro le dice, levántate, yo mismo también soy hombre. Ahí ya Dios le está hablando más particularmente. Y vamos al versículo 27. Dice, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían juntado. Así que una vez que Pedro se encuentra con Cornelio fuera de la casa, cuando entra, dice, ve que había muchos que se habían juntado. Así que había una gran expectativa en toda esa gente por escuchar el mensaje de Pedro. Después, del versículo 28 al 33, no lo vamos a leer, pero ahí lo que sucede, después léanlo, muy, muy lindo. Pedro le cuenta y les cuenta a todos los que están ahí lo que le había pasado, la visión que él tuvo, por la cual estaba ahí.
Y Cornelio también le cuenta su experiencia a Pedro y a todos los que estaban ahí. Se cuentan lo que le había pasado a los dos. Y llegamos al versículo 34 que hemos leído, donde vemos cómo Dios prepara todas las cosas para que los hombres que Él sabe que van a creer escuchen el Evangelio. Y esto es muy importante, pensar en todos los que hoy estamos acá, o inclusive los que están escuchando, que si lo estamos haciendo y aún no hemos entendido el mensaje de Jesucristo, la fe verdadera, Dios ha hecho algo. Dios ha llamado a alguna persona o habrá puesto un interés en escuchar el Evangelio. Dios ha hecho una obra para que escuches el Evangelio de Cristo. Tal vez tienes una idea de Cristo, de cómo es, ha escuchado varias veces, pero necesita más particularmente conocer el camino de Dios. Y pensemos en este hombre, en Cornelio, que es un hombre, podemos decir, admirable, ¿no? Un hombre de capacidad, tenía una legión de soldados, una centuria de soldados a su cargo, un hombre bueno, que había llevado a su familia y sus amigos a llegarse a Dios. Dice que entre los que envió había un soldado que era devoto, así que le hablaba a los soldados. Sin embargo, necesitaba escuchar el Evangelio. Tal vez algunos de nosotros pensamos que, bueno, ya con la idea que tenemos de Dios, o con hacer buenas obras, ya el cielo es nuestro, y no es así. Lo demuestra este pasaje de Cornelio, que necesitaba conocer a Cristo como su Salvador. Necesitaba conocer precisamente lo que Dios nos dice para que recibamos la salvación. Entonces, versículo 34, entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas. Lo primero que entendió Pedro, ¿no? Cuando vio esa visión, que para Dios todas las personas son iguales, no hay privilegiados, no hay personas a quienes Dios se va a fijar más que en otras, sino que Dios está buscando a ver quién quiere escuchar su palabra. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, nos dice Pablo a Timoteo, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, un mediador, nadie más. Eso es lo que necesitaba entender Cornelio. Por eso le dice Pedro acá, dice versículo 35, sino que de cualquier nación que le teme y obra justicia se agrada. Envió palabra a Dios a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos. Así que eso es lo que necesitaba saber Cornelio, que Jesucristo es el Señor de todos. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Hijo de Dios, que estaba en la eternidad antecedente y un día se humanó, se hizo hombre y vino a esta tierra a dar el precio del rescate por los pecadores. Podemos decir que ya en el cielo era el Señor de todo, pero mucho más. Cuando Él vino a dar su vida por nosotros, podemos leer, sin perder este pasaje, la carta a los Filipenses, capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 6, cuando Pablo describe la obra del Señor Jesús, lo que hizo, ¿no? Dice, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Es decir, no lo consideró, no se aferró a que era Dios mismo, sino que se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El Hijo de Dios eterno, que ese espíritu se anonadó, se hizo nada, se hizo como una de sus criaturas, como uno de nosotros. Ya con eso, ya una humillación tremenda de Dios. Dice, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra
y de los que debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. Por eso Pedro le dice, ¿no? Este es el Señor de todos. Eso es lo que debe entender cualquier persona que se piensa tal vez que es justa o que por sus obras delante de Dios está bien. No, necesita conocer que necesita a Jesucristo como su Señor. Este es el Señor de todo. ¿Y qué hay que hacer para eso? Podemos leer, dice versículo 38, cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, al cual mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciese manifiesto. Así que le da particularmente lo que Cristo había hecho para la salvación del hombre, para ser el Señor de todos. Había tenido que dar su vida, siendo colgado en un madero, pero al tercer día resucitó, como dice acá, ¿no? E hizo que apareciese manifiesto. ¿Cuántas veces el Señor se le apareció a los discípulos, a los apóstoles, para que ellos ahora predicaran el Evangelio? No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado. Es a saber, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, el Señor Jesucristo. El Padre lo ensalzó a lo sumo y lo puso como juez de vivos y muertos. Así que tal vez, repito, si una persona que está escuchando que piensa, tal vez como pensaba Cornelio, ¿no? Que él era justo, temeroso de Dios, lo era, pero necesitaba algo, le faltaba algo. Piense que necesita entender que cuando vaya a la presencia de Dios, Dios no le va a decir qué obras hiciste, sino qué hiciste con Jesucristo. Si realmente entendiste que Él dio su vida por ti en la cruz y necesitas arrepentirte de los pecados, como después acá Pedro le habla a Cornelio, dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos de Él. En el versículo 43, a este dan testimonio todos los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento ya hablaba de Cristo, ¿no? Cristo es el centro de la Biblia, el centro del mensaje de Dios. Todos los profetas, de que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Así que no es creer como creía Cornelio, ¿no? No es creer así. Pero Dios conoce los corazones de las personas. Y aquel que es sincero, Dios le va a hablar. Y sin duda que Dios está hablando en este momento, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, de distintas maneras. Y si está acá es porque Dios ha preparado algo para que tome una decisión, como la tomó, gracias al señor Cornelio, con tantos aquí que estaban escuchando el sermón, la palabra que dice cuando Pedro dice esto, dice versículo 44, después de predicarle que tenía que creer para que todos los que creyesen recibirán perdón de pecado. Quiere decir, le está diciendo que a pesar de que era como dice acá, pío y temeroso de Dios, necesitaba pedir perdón por los pecados, porque eso es lo que nos separa de Dios y eso es lo que le lleva a condenación al hombre. Pero cuando Pedro le dice eso, en el versículo 44 dice, estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. ¿Qué quiere decir? Que los que escucharon creyeron a la predicación de Pedro. Hasta ese momento, podemos decir, hombres religiosos, hombres sinceros tal vez, pero necesitaba recibir perdón de pecado. Y ahí se cayó el sermón, el Espíritu de Dios sobre todos los que oían
el sermón. Dios espera que tal vez alguno que está entre nosotros, si aún no ha dado este paso de creer en Jesucristo y pedir perdón por los pecados, también reciba el Espíritu Santo. Podemos decir que estamos en la misma época, en la misma dispensación en que Dios obra de esa manera, hablando de Jesucristo, y aquel que está dispuesto a arrepentirse de sus pecados y creer va a recibir el Espíritu Santo de la misma forma que estos hombres. ¿Alguno aún no ha dado ese paso? Todos los que estamos acá hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y creído. Quiere el Señor que así sea. Y si no, hágalo. Porque Dios seguramente ha preparado algo, como nos muestra este pasaje, ¿no? Cómo Dios obró simultáneamente para que se realizara ese encuentro. Encuentro glorioso en que cuántas personas recibieron a Cristo. El Señor sigue buscando almas que le acepten en su corazón, porque está pronto a venir, como decía nuestro hermano, y vemos las señales, pero Dios espera, es paciente, queriendo que todos los que faltan procedan al arrepentimiento. Quiera el Señor que así no se vaya nadie sin haber recibido a Cristo en su corazón. Y para nosotros, ¿no? Lo que hemos creído ya, cuánto nos enseña esta experiencia de Pedro, ¿no? Que era un apóstol, estaba predicando el Evangelio y el Señor hacía muchas maravillas por su mano, ¿no? Venía Pedro de resucitar a una muchacha, ¿no? Pero cuando el Señor le muestra esa visión, dice, Señor, no. ¿Cuánto no? ¿Cuántas veces nosotros, a pesar de lo que entendemos, de lo que hemos conocido, a pesar de que somos salvos, le decimos al Señor, no? Señor, no. Y el Señor nos tiene que convencer, y lo hace en su paciencia y en su amor. El Señor nos bendiga para que podamos entregarnos cada día más al Señor y decirle, Señor, sí, ¿no? En todo. No solamente en lo que a nosotros nos parece o nos gusta, sino saber escuchar la voz del Señor, como Pedro supo escuchar y el Señor lo usó para la gloria de Él y para la bendición de estas almas. Señor nos bendiga.